Cheesecake de limón sin horno, el postre frío para refrescarte y enamorarte en cualquier momento. Hace unos días hacía mucho calor. Se me antojó un postre fácil, rápido y con pocos ingredientes. Decidí hacer este pie o cheesecake de limón que nos refrescó y gustó mucho. Por ello, se los comparto. Acompáñame a la receta. Comenzaré con la base, por lo que en este recipiente tengo 180 gramos de galletas pulverizadas. Donde vivo las encuentro ya en polvito, pero si no las consigues así, solo mete las galletas completas a tu procesador de alimentos o en una bolsita y trituras con un rodillo. Debe quedarte un polvo fino. Te comento, en México usamos galleta María, pero usa la que te guste o encuentres en donde vives. Ahora, como ves, estoy añadiendo mantequilla derretida, son 100 gramos los que yo ocupé, pero te recomiendo ir agregando poco a poco. Te vas a dar cuenta cuando esté lista la base porque se va a juntar bien, no se verá seca ni habrá polvo suelto. Mi base de galletas ya está perfecta, mira cómo se junta al presionar con la palita. Haré a un lado y te muestro. Aquí tengo un arillo con un diámetro de 20 centímetros. Lo coloqué sobre una base con papel de hornear y como ves le estoy untando un poquitito de mantequilla, solo para que no me cueste trabajo al desmoldar. También en lugar del arillo puedes usar un molde circular desmontable del mismo tamaño. Vaciaré la mezcla de polvo de galletas con mantequilla para posteriormente con una cuchara ir aplanando y distribuyendo por todos lados. Esta base debe de quedar bien planita, compacta y firme. Para ello también puedes ayudarte con un vaso a presionar o incluso puedes usar tus manitas. En fin, aquí ya se ve perfecta, por lo cual la llevaré al refrigerador por unos minutos a que endurezca. Mientras tanto iré a preparar el relleno, que es una crema de limón muy sencilla. Comenzaré hidratando la gelatina. Para ello mezclaré 10 gramos de gelatina o grenetina natural en polvo con 50 mililitros de agua fría. Voy a disolver bien la gelatina y dejaré unos 5 minutos a que endurezca. Cuando eso pase, llevaré al microondas por 20 segundos para que se derrita y entonces ya pueda incorporar a la mezcla. También puedes derretirla a baño María. Seguimos, en este recipiente tengo 320 gramos de queso crema que está a temperatura ambiente. Iré acremando con mi palita. Como ves, está bastante suave porque retiré del refri una media hora antes de usar. Si por alguna razón se te pasó sacarlo, solo mete al microondas por 10 a 20 segundos a que suavice y no te cueste trabajo este paso. Listo, ahora agregaré 250 gramos de leche condensada que debe estar a temperatura ambiente. Puedes poner un poco más si gustas, pero para mí con esa cantidad queda con el dulzor perfecto. Y aprovecho para recordarte que te voy a dejar los ingredientes en gramos y tazas en la cajita de información, pero también los puedes encontrar al final del video. Lo que sigue es añadir la ralladura de un limón o lima, como lo conozcas, y es el equivalente a una cucharadita. Para dar aún más sabor, agregaré una cucharadita de esencia de vainilla que a mí me encanta, pero es totalmente opcional. Puedes omitir o sustituir por otra esencia que combine con el limón. Batiré a incorporar todo muy bien. Al inicio notarás que se forman algunos grumos, pero no te preocupes, solo sigue mezclando hasta obtener una consistencia suave. Como es un cheesecake de limón, también voy a añadir 60 mililitros del jugo del limón. Yo voy a ir agregándolo por partes porque así puedo ir probando y verificando sabor y consistencia. Para mí así quedó con un sabor suavecito a limón que en casa nos encantó, pero puedes poner un poco más del jugo si gustas. Hasta 80 mililitros siento que será suficiente, pero bueno, ya tuve probando y agregando a tu gusto. Ok, ya que la textura de la crema se vea suave, voy a disolver 2 cucharadas de la mezcla en la gelatina que como puedes ver ya he derretido y debe estar aún calientita, es por ello que es importante mezclar con la crema para temperarla y así al incorporar no se formen grumos. En fin, añadiré para posteriormente batir a integrar todo muy bien. Por cierto, ¿aún no te suscribes? Te invito a que lo hagas para que así no te pierdas ninguna receta. Además que ya en el canal tenemos muchos otros videos que pueden ayudarte y nos encantaría formes parte de esta bonita comunidad. Bueno, dejaré a un lado mi crema de limón por un momento
Y en otro bol te muestro que ya tengo 270 mililitros de crema para batir o nata para montar, que ya está bien fría. De preferencia usa marca Lincott o alguna otra marca de crema que no sea tan dulce. Voy a batir solo al 50%, es decir, solo hasta que comience a espesar. Esto también lo puedes hacer con tu batidor de globo manual, pues como te comenté hace un momento, la crema debe estar muy fría y eso va a ayudar a que no te lleve mucho tiempo. Para enfriar bien la cremita puedes dejarla en tu congelador unos 15 minutos antes de batir. Y como ves, la mía aquí ya está perfecta. Así que voy a vaciarla a la crema de limón. Esta es la consistencia que buscamos en la crema batida, espesa, no firme. Si ves, al ir incorporando está aún un poquitito líquida. Mezclaré con mi palita con movimientos suaves y envolventes. Es importante hacerlo de esta manera. Si intentamos mezclar con el batidor de globo manual o eléctrico, por ser una crema de limón puede llegar a cortarse, así que esta vez usa tu palita como yo. Aquí ya quedó perfecta, suavecita y sin grumos, con la ralladura de limón distribuida por todos lados. Lo que sigue es colocarla sobre la base de galletas, que ya para este momento está firme, pues estuvo en el refrigerador por varios minutitos. Ya que añadí toda la crema, voy a ir aplanando la superficie. Al inicio siempre lo hago con mi palita, pero termino con mi espátula, que es de mucha ayuda, pues con ella puedo distribuir mejor la crema. Claro que también algo que me ayuda cuando no la tengo es una cuchara sopera. De cualquier forma te dejaré el link de una espátula parecida en la cajita de información. Y bueno, ahora sí, vamos a llevar al refrigerador por un mínimo de 4 horas, aunque es mucho mejor si lo dejas hasta el otro día, como hago yo. Cuando vayas a desmoldar, puedes ayudarte como yo de un trapito húmedo que debe estar caliente sin quemar tus manos. Debes rodear el molde, dejarlo unos 20 a 30 segundos por lado. Ahora también te puede ayudar una secadora de cabello o una antorcha de cocina como la que te muestro en el video. Solamente no la pegues tanto al molde porque pues no queremos que se vaya a derretir nuestro cheesecake por los lados. Ahora, como mi molde es desmontable, también le puse un poquito de mantequilla y además lo calenté ligeramente por los lados. Fue muy fácil retirar el arillo. Lo que sigue es decorar el cheesecake. Yo usé crema batida que puse en una manga pastelera con una duya Wilton 1E que me permitió formar un tipo de flores grandes y pequeñitas. Como ves, es súper fácil hacerlas. Te lo digo yo que no tengo mucha práctica decorando. Puedes utilizar la duya que tú tengas en casa, que te guste, pero sí debe de ser grandecita. En su lugar puedes poner un poquito de lemon curd en la superficie. Te dejaré el link de mi receta en la cajita de información. Pero bueno, yo como no lo utilicé en este momento, como ves, voy a rallar un limón por toda la superficie del cheesecake. Y recuerda, sin rallar la parte blanca porque amarga, y bien lavado el limón. Colocaré unas rebanadas en el centro. Y ya tenemos nuestro cheesecake de limón sin horno. ¿A poco no fue muy fácil prepararlo? Además es un postre bastante refrescante, perfecto para el verano. Para cortarlo yo te sugiero que calientes el cuchillo ligeramente, así se va a deslizar muy bien y obtendrás un corte perfecto. Con este calor ya se me antojó otra vez. Mira lo cremosito que está. Tiene un sabor suavecito y delicioso que encantará a quien lo pruebe. Ya tienes tu próximo postre para cuando se organicen las carnes asadas con la familia o amigos. Créeme, se terminará muy rápido y quedarán con ganas de más. Pero bueno, muchas gracias por ver el video. Nos vemos en la próxima receta. Hasta luego.